Para esta situación, para este esquema de cargas puntuales Q, vamos a poner Q sub 1, Q sub 2. Si nos enfocamos en la parte vectorial, que es la parte más compleja, parece muy sencilla, pero resulta que cuando se va a trazar los vectores resulta ser la parte más compleja. Entonces vamos a practicar un poco más con esto. Carga 1 positiva, campo eléctrico radial hacia afuera o saliente de dicha carga, por lo cual campo eléctrico 1 queda horizontal a la derecha. Q sub 2 positiva, campo eléctrico sale de dicha carga, radial hacia afuera, y queda en esta dirección y sentido. Muy bien, en ese caso tenemos un ángulo alfa entre los vectores y para efectuar la suma, encontrar el campo neto, que es la suma de esos dos vectores de color violeta, lo que hacemos es, por el extremo de este vector, trazar una paralela a la dirección del otro vector, que es horizontal, y por el extremo de este vector trazar otra paralela a la dirección del otro vector que está oblicuo o inclinado, y después de ahí trazar el vector suma, que va desde el punto de aplicación donde están superpuestos ambos campos eléctricos hasta la intersección de las diagonales. Entonces acá tenemos campo eléctrico 2, vector, y vector campo eléctrico 1. Ángulo entre los vectores alfa, o beta, o tita, o phi. Lo importante es que sea entre los vectores. ¿Cómo se determina el módulo del campo neto, vector de color rojo? Como el ángulo entre los vectores es distinto de 90 grados, el módulo, o sea, nosotros nos planteamos que el campo neto es la suma vectorial del campo eléctrico 1 más el vector campo eléctrico 2. Eso es lo que nos planteamos nosotros, la suma de estos dos vectores campo eléctrico. Resulta que para encontrar la suma se debe construir el vector suma, se debe construir un paralelogramo, trazar la diagonal, y ese es el vector suma del campo eléctrico 1 más el 2. Ahora falta el módulo, y para encontrar el módulo, como el ángulo es distinto de 90 grados y son coplanares porque están en el mismo plano, se debe de aplicar teorema de coseno. Es el módulo del campo eléctrico 1 al cuadrado más el módulo del campo eléctrico 2 al cuadrado más el doble del módulo del campo eléctrico 1 por el módulo del campo eléctrico 2 por el coseno del ángulo alfa entre los vectores. Resulta que por opuestos por el vértice, este también es alfa, son iguales este con este, se oponen por este vértice. Y resulta que tenemos A en cateto, B otro cateto y la hipotenusa. Podemos, por ejemplo, aplicar tangente. Tangente de alfa es opuesto, cateto opuesto, que es A en este caso, sobre cateto adyacente, que es B. Tangente pasa con su operación inversa, queda tangente a la menos 1 de el cociente entre el valor de A expresado en metros sobre B expresado en metros. Después metro con metro se cancelan y queda adimensional, queda sin dimensiones, y el ángulo alfa va a dar un número expresado en grados.
Entonces, de esta forma obtenemos el ángulo alfa dentro del triángulo rectángulo, acá está el ángulo recto, que es propuesto por el vértice es igual a este otro, por lo tanto acá ya queda determinado el ángulo que se va a sustituir acá en esta expresión del teorema del coseno.